Bien, les decíamos al inicio del programa que íbamos a estar con Ana Neira, abogada en Derecho Constitucional, para conversar precisamente sobre los riesgos, los peligros que hay dentro de un juicio político a los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, pero en general a los miembros, a las cabezas de las entidades del sistema electoral. Bienvenida, doctora Ana Neira, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. No, al contrario, gracias por atendernos. Entendemos que también va a estar participando en este seminario. De esto vamos a conversar en unos minutos. Pero antes de digamos, entrar al fondo del análisis, es importante que la ciudadanía pueda entender el contexto en el que se da precisamente este peligro, este riesgo, y todo empieza con esta sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son los puntos más importantes y que además nos alertan precisamente sobre este peligro? Sí, en realidad todo comenzó, recordemos, tal vez un poquito antes, cuando se comenzó a crear estas acusaciones no justificadas de fraude electoral que nunca se llegaron a sustentar. Y entonces las fuerzas políticas que lamentablemente sintieron que no se les había atendido, a pesar de que en verdad el proceso electoral se realizó, como sabemos, sin ninguna irregularidad, como ha dicho la comunidad internacional y diversos especialistas, comenzó un poco, creo yo, una especie de cruzada para intentar encontrar mecanismos para investigar, pero además luego intentar remover los titulares de los organismos electorales, tanto el presidente del jurado como el jefe de la OMPE y la jefa de RENIEC. Entonces, es un momento culmen la sentencia, porque la sentencia lo que dice, de alguna manera, es permisible, está casi aceptado, está bien que eventualmente se pueda hacer esta investigación, e incluso exhorta al Congreso a modificar la Constitución para permitir específicamente las figuras del antejuicio y del juicio político, ¿no? Para poner esto un poquito en mayor contexto, ¿no? Lo que se está planteando con esta posibilidad de modificar la Constitución es que por una decisión solo del Congreso, eventualmente por algún asunto que se considere pueda ser de interés público, se investigue a los organismos electorales. Esto podría ser siempre y cuando se garantice obviamente su independencia y su imparcialidad. Si más bien lo que se busca es porque una decisión determinada no me pareció correcta a mi partido político, a mi candidato o candidata, estaríamos afectando eventualmente la independencia. Pero lo peligroso de habilitar estos procesos sería que incluso se podría llegar a suspender o a destituir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones o incluso integrantes de su pleno. Eso es, creo, lo más peligroso de lo que se está habilitando con esto, y ponemos a los organismos electorales en una situación de riesgo. En otros países de la región en los cuales esta figura existe, por ejemplo, algunos políticos han intentado utilizarlas justamente para vulnerar la independencia de los organismos electorales cuando no les ha gustado cierta decisión que han emitido en un determinado caso concreto. Entonces, creo que es muy peligroso poner a instituciones que tienen que lidiar por su propia naturaleza con partidos políticos a merced de los partidos políticos representados en el Congreso, ¿no? Discúlpame, continúo. No, justamente quería abordar un poco el tema de que a raíz de esta sentencia que usted ha explicado, digamos, de manera bastante concreta para poder comprenderla, ya se han presentado 3 proyectos de ley en el Congreso que precisamente están buscando acusar, ¿no?, constitucionalmente. En este caso vamos a hablar específicamente de quién preside nuestra institución. Sí, ya ha presentado por lo menos 3 proyectos normativos. Probablemente hay un cierto interés del Congreso, claro, frente a la exhortación de un organismo como el Tribunal Constitucional, viene digamos, este interés que yo creo un poco rápido y expeditivo, que tal vez debería enfocarse en otros asuntos para eventualmente plantear estos proyectos normativos, ¿no? Además hay que decirlo, ya no comenté demasiado la sentencia, Carolina, pero sin duda el problema que tiene la sentencia además es que está estableciendo una suerte de como supraprotección a los actos del Parlamento cuando ejerce competencias que se estiman como exclusivas, en este caso al ejercer actos de juicio político o eventualmente de investigación. Nadie niega, creo que nadie que crea en el Estado de Derecho niega que el Congreso puede investigar, que el Congreso puede realizar juicio político o antejuicio.
El tema es que hay que ser cuidadosos con cómo se ejerce esto, qué es lo que dice la Constitución, pero además evitar que el ejercicio de sus competencias pueda estar eventualmente afectando la independencia y la imparcialidad de otros organismos u órganos constitucionalmente autónomos, como es el caso con unas elecciones que además, como decíamos, tiene unas competencias bien particulares, ¿no? Porque además tiene que lidiar cotidianamente con los partidos políticos y por supuesto siempre habrá partidos que no estarán de acuerdo con las decisiones que tome el jurado, que tome la OMP o que tome RENIEC. Entonces ese creo que es el peligro de que proyectos como este eventualmente puedan prosperar. Es cierto que requieren una reforma constitucional, con lo cual requerirán 87 votos en 2 legislaturas o una cantidad de mayoría absoluta de más de 65 votos y un referéndum, lo cual probablemente sea difícil de conseguir, pero el solo hecho de que lo pongamos en la agenda parlamentaria ya estaría de alguna manera también poniendo a los organismos electorales de alguna forma en riesgo, ¿no? Como una suerte de espada de Damocles, a ver cuándo cae y los quiere eventualmente afectar. Esto, comentábamos, es de hecho peligroso. Y aquí nace una pregunta que también es importante abordar, ¿no? ¿Por qué es que, porque también podría preguntarse, bueno, ¿y por qué es que tenemos que proteger, por qué es que tenemos que garantizar la independencia de los entes electorales? ¿Por qué, digamos, no pueden ser como cualquier otra autoridad, por decir un ministro que puede ser interpelado? ¿Por qué no pueden tener ellos el mismo trato, digamos? Y existe a todo esto un fuero en el que sí se les pueda, digamos, cuestionar algunas de sus acciones, o si es que en algún caso se identificaran acciones incorrectas o presuntos delitos, por ejemplo. ¿Existe un fuero en el que sí se les pueda cuestionar? De hecho, tu pregunta tiene varias partes, voy contestando diferentes, ¿no? Lo primero es que creo que tenemos que recordar cuál es la importancia de lo que hace el jurado, lo que hace la OMP, especialmente también RENIEC de alguna manera en el marco de un proceso electoral, ¿no? Estas funciones, digamos, tienen tal importancia que sí requieren cierto cuidado. No es igual que la función de un ministro o de una ministra, porque claro, un ministro depende en realidad, es parte del Poder Ejecutivo y su naturaleza, por el modelo que hemos estructurado en la Constitución, es que tiene que rendir cuentas frente al Congreso y claro, esto le habilita la posibilidad de que pueda ser eventualmente censurado o que pueda ser eventualmente también negada una confianza, pero todo en el contexto de la interrelación ejecutivo-legislativo bajo el modelo que nosotros como país hemos decidido. Podríamos haber decidido un modelo de presidencialismo puro en que nadie es removido por el Congreso, pero decidimos este modelo en que tenemos estos elementos de un sistema parlamentario, en que hay investiduras, control político, etc. Sería lo primero que diría. Creo que tenemos un poco que diferenciar las competencias específicamente, ¿no? Lo segundo es que si eventualmente un miembro del Pleno, por ejemplo, cometiera un delito, esta persona puede ser investigada. De hecho, y vale la pena decirlo, el antejuicio le generaría una suerte como de prerrogativa, según la cual ellos, para ser investigados penalmente, tendrían que primero tener una autorización del Congreso. Entonces, en este momento, al no ser pasibles de antejuicio político, si mañana, por ejemplo, yo denuncio a un magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, esa persona tendría que seguir una investigación penal sin ningún tipo de protección, salvo, por supuesto, el debido proceso y la defensa. Claro, como cualquier ciudadano, digamos. Como cualquier ciudadano. Es más, en ese lado diríamos hasta que están un poco desprotegidos, ¿no? Pero claro, como correlato, no los ponemos dentro del listado de instituciones a las cuales se puede sancionar políticamente. Reitero, sancionar políticamente, y refuerzo esto mucho porque finalmente quien toma la decisión bajo criterios políticos es el Congreso a través del juicio político regulado en el artículo 100. Entonces, claro, por un lado no les digo, te voy a dar esta necesidad de autorizar tu investigación penal, pero por el otro también los resguardo en el sentido de que no basta una votación de la mayoría congresal para sacar a un magistrado o al presidente del jurado. Entonces, de alguna manera lo que estamos garantizando con esto es, claro, si una persona comete una irregularidad, por supuesto que se le investigue y que se tomen todas las decisiones que haya que tomar en ese contexto, y si comete una falta grave, causales incluso de remoción dentro de la ley orgánica del jurado también. Pero por otro lado, si más bien esa persona está ejerciendo su cargo, no deberíamos ponerla tan vulnerable frente al ejercicio del poder político, que puede ser un poder político, como sabemos, además lo dice la propia sentencia, los políticos deciden en base a la conveniencia y la oportunidad, porque esos son criterios políticos, no se decide en base a criterios jurídicos. O sea, no es como que
hay una comisión de un delito, no. Simplemente puedo llegar a un punto en que decido, no me gusta cómo se decidió este caso y entonces remuevo al presidente o remuevo al magistrado o remuevo a la magistrada. Ese es el peligro, que ponemos a instituciones que deciden asuntos que tienen que ver con los partidos a merced de políticos que aplican criterios políticos por su propia naturaleza. Entonces, ese creo que es el peligro, y claro, la sentencia además, como decíamos, está generando una suerte de, a mí me preocupa bastante en este punto, una suerte de ejercicio de competencias exclusivas por el Congreso casi sin mucho control, y esto va contra la lógica de todo lo que se ha construido en el contexto de un Estado constitucional, control constitucional, que implica eventualmente un control jurisdiccional. No solo se vulnera derechos, como dice la sentencia, sino incluso si hay una competencia que no se ejerce adecuadamente en el marco de un Estado de Derecho. Y eso es lo que parecería, bueno, no tanto parecería, porque la sentencia ya la hemos todos seguro mirado, por lo menos, o leído algunos comentarios al respecto, ya es lo que de alguna manera la sentencia dice, y lo preocupante, digamos, es que podríamos nuevamente estar generando un Congreso que ejerce competencias sin control. Así es. Lo cual es absolutamente incompatible con un Estado de Derecho, en el que todos tenemos que ejercer competencias con ciertos controles, no todos los que tienen poder político. En el que hay pesos y contrapesos, es correcto. Muchas gracias a la doctora Ana Neira por su participación y por este análisis tan importante para identificar justamente todo lo que está ocurriendo alrededor de esta sentencia del TC y justamente los riesgos que conllevan para el sistema electoral. Muy amable y esperamos tenerla nuevamente en el programa. Muchas gracias, muy buen día. Buenos días.